Por parte de la Policía Nacional Civil, asimismo adoptando una nueva metodología policial sobre lo que es el acercamiento hacia la comunidad, más conocido como MOPSI, que nuestra intención es venir hoy en día, trata de venir y hacer una rendición de cuentas hacia lo que es la población de Santa Cruz del Quiché, con el ámbito de venir y presentar los datos o hechos estadísticos, tanto positivos como negativos, en lo que se ha trabajado, en lo que se ha avanzado y cuáles son las cosas que nos han amenazado como institución, asimismo como municipio. La idea es venir y tratar de involucrar a cada una de las instituciones responsables, de venir y velar por lo que es la seguridad de Santa Cruz del Quiché, asimismo darle a conocer a la población de que la importancia de la cultura de la denuncia, para que estos vengan y cuando tengan conocimiento de algún hecho negativo, algún hecho delincuencial, puedan venir y llamar con confianza a la Policía Nacional Civil, que para eso estamos, dando a conocer nosotros también los números de teléfono donde nos pueden llamar, asimismo dirección de correo electrónico, para si tienen fotografías o alguna información que nos pueda seguir para investigaciones tanto como se han hecho. Se está dando a conocer realmente cuáles son los hechos negativos que más afectan a nuestra población. Como ustedes sabrán, lo que es el saqueo a negocio, lo que es el hurto de vehículos. Entonces se están dando a conocer también cuáles son las estrategias para evitar estas situaciones. Asimismo, cómo llamar inmediatamente. Asimismo, cuáles son los delitos más comunes que comete lo que es la población de Santa Cruz del Quiché, cuáles son las proyecciones que se tienen para trabajar con la comunidad y tratar de ganarse uno la confianza para estos. En esta ocasión, ¿cuáles son los resultados que arroja este informe? ¿Son positivos para Santa Cruz del Quiché o en casos son negativos en crecimiento? Mire, gracias a Dios hemos venido trabajando contra nuestra propia estadística desde el año 2012, en donde antes teníamos el índice delincuencial más alto, lo que era el hurto de motocicletas y de vehículos, pero poco a poco hemos ido disminuyendo considerablemente estas situaciones, pero es también a raíz de que mucha población ha venido y cooperado y ha entendido de que la importancia de venirle y prestarle seguridad o atención a sus vehículos, porque hay muchos que los dejaban estacionados en la vía pública y con muchos casos dejándolos con la llave de encendido. Hay varios pick-up de modelos antiguos de que desgraciadamente por el tipo de antigüedad estos vehículos arrancan con cualquier tipo de dispositivo que parezca llave, ¿verdad? Entonces eso ha perjudicado muchas veces a los hurtos de los vehículos. Entonces se ha venido trabajando, gracias a Dios han trabajado contra las propias estadísticas. A relación de lo que es el año pasado, se puede ver de que hemos tenido una disminución tal vez de un 20% sobre hechos negativos del año pasado. Hacemos ver también de que todas esas estrategias han venido sirviendo. Una de las más importantes y que tal vez ha existido un poco de inconformidad de cierta parte de la población es sobre el cierre en horas más o menos como a las 22 horas de ciertas tiendas o expendio de bebidas alcohólicas que legalmente no están autorizadas. Eso realmente ha disminuido considerablemente porque ha permitido lo que es reducir los accidentes de tránsito, lesiones o fallecidos en estos casos. Pero realmente son ciertas estratégicas y asimismo denuncias de la población, ya que el año pasado, recordarán, hubieron operativos en ciertas cantinas y se logró la aprehensión de ciertos propietarios a raíz de que tenían a sus hijos menores de edad trabajando en estas, ¿no? Pero realmente depende mucho de la denuncia de la población. Entonces lo que les pedimos favor es de que tengan confianza hacia su Policía Nacional Civil, que para eso realmente estamos. ¿Cuáles serían los números de emergencia de Policía Nacional Civil? Las 24 horas tenemos el 7755-1325. Es el número de la sede policial, asimismo la dirección de correo electrónico donde nos pueden mandar información de carácter confidencial sería estación71.1@yahoo.com. Nos pueden escribir o lo que sería sube.7111@reformapnc.org.gt.